Buen día tengan todos, sean bienvenidos a esta clase. Mi nombre es Rubén Alvarado, maestrando en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta clase, correspondiente a la asignatura de Teoría Constitucional o de la Constitución, según los diferentes planes de estudio de las instituciones de educación superior, esta asignatura o materia se imparte en la mayoría de las escuelas de Derecho, por lo regular a finales del primer año o inicios del segundo año de la licenciatura en Derecho. El día de hoy vamos a exponer un tema relevante de características generales, sin embargo, lo abordaremos desde el enfoque mexicano, es decir, la mayoría de referencias y ejemplificaciones estarán basadas en leyes mexicanas y como base fundamental, por obvias razones, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tema es principios constitucionales, y a su vez lo vamos a subdividir en tres grandes bloques. El primero de ellos es el de los principios constitucionales generales. El segundo, los principios constitucionales que rigen a todos los órganos del Estado. Y el tercero, los principios constitucionales referentes a derechos humanos. Para un mejor entendimiento y tomando en consideración que es vasta información la que vamos a compartir, en esta sesión única y exclusivamente vamos a encaminar a explicar el tema de principios constitucionales de manera general. Queda pendiente para las demás sesiones los dos bloques restantes, que ya se mencionaron, pero que no vamos a dejar la incertidumbre. Y para que puedan ir adentrándose al tema, solo al final vamos a hacer una breve, muy breve mención, ya que en un futuro los vamos a desarrollar para terminar de ver la unidad de principios constitucionales. Para darle dinamismo a la sesión, es importante que en todo tiempo estén mirando la pantalla, puesto que estarán apareciendo citas de referencia, imágenes y texto, lo que le ayudará a tener una mejor comprensión del tema. Es evidente que las citas de referencia a las que haremos mención son lecturas que contarán como documentos complementarios de esta clase. Para que la clase sea mejor entendida y llevada a cabo con mayor eficiencia, es necesario que tenga a la mano una constitución política de los Estados Unidos mexicanos vigente, ya sea en su forma impresa o digital, o en dado caso que no pueda conseguir el texto normativo, voy a leer los artículos correspondientes. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, sugerencia o comentario respecto al tema que vamos a ver, puede ponerse en contacto con su servidor a través de mi correo electrónico o de mi cuenta de Twitter, contacto que está apareciendo en estos momentos en pantalla. Ahora bien, los objetivos de la clase son tres. El primero de ellos es conocer los principios constitucionales. El segundo es entender su relevancia en la vida pública del país. Y el tercero es aprender conceptos básicos constitucionales. Estos objetivos van a ser la base de su formación académica para futuras materias como pueden ser derecho constitucional mexicano, derechos humanos, teoría jurídica, entre otras. Iniciaremos con la pregunta, ¿qué son los principios constitucionales? Pues bueno, los principios constitucionales se refieren a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos consagrados en la Constitución, a partir de los cuales se deriva todo el ordenamiento jurídico. Pueden ser llamados también como principios fundamentales. Estos principios funcionan como directrices esenciales de todo el sistema o todo el ordenamiento jurídico, social y político de una nación y tienen fuerza vinculante. Los principios constitucionales también inciden en la determinación de las libertades individuales y colectivas, en la regulación de la participación social y de los límites de las actuaciones de los entes de gobierno, además de servir de marco para la redacción de las leyes del Estado. Son necesarios para interpretar aquellas áreas en las que existe ambigüedad o vacíos legales, de manera que se resguarden los derechos garantizados por la Constitución. Cada país establece sus principios constitucionales de acuerdo al universo de valores que fundamenten su cultura. Esto quiere decir que pueden existir diferencias visibles al comparar diversas constituciones de cada país. Sin embargo, en los países que se consideran democráticos existen principios comunes. Vamos a iniciar
con el tema de principios constitucionales. En el bloque de los generales, primero que veremos es el principio de supremacía constitucional. Este principio está contenido en nuestra Constitución en el artículo 133, que a la letra dice: esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la nación. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. En este sentido, la supremacía constitucional encuentra sus orígenes casi a la par con el nacimiento del control de constitucionalidad. La idea queda consagrada en la Constitución norteamericana, en la Constitución de los Estados Unidos de América, del año de 1787, y posteriormente toma fuerza con la resolución del juez John Marshall para el caso Marbury versus Madison. Dicha resolución es considerada de las bases primigenias del control de constitucionalidad y por ende consolidación de la supremacía constitucional. Ese es precisamente el gran aporte de la Constitución de los Estados Unidos de América. Primeramente, brindar esa fuerza jerárquica a la Constitución consagrada por demás en su artículo 6 y posteriormente dotar de sustancia al principio de control de constitucionalidad, ejercer un contrapeso dentro del Estado y el papel de la custodia de la Constitución. En el caso mexicano, ese papel lo toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy en día existe un nuevo enfoque de supremacía constitucional que derivaron de la integración del expediente varios 912, diagonal 2010, así como la resolución de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, resueltos por nuestro máximo tribunal, aunado a la reforma en materia de derechos humanos del junio de 2011, lo que puede ser llamado un nuevo orden jerárquico normativo. Esto no significa que olvidemos el carácter moral y preponderante de la Constitución, como la norma fundante del Estado y del sistema jurídico. Derivado de las ideas anteriores, la doctrina contemporánea nos dice que la Constitución mantiene una suerte de bidimensionalidad, la primera de una forma unilateral, en la cual se ostenta como la única norma fundadora del Estado, que dota de sustancia al sistema jurídico y sobre la cual emerge la regularidad de las normas. Y la otra, una multilateral, que deriva de su carácter como catálogo de derechos humanos y que comparten con otros documentos de carácter internacional o nacional que contengan normas de derechos humanos, que no puede colmarse únicamente con lo establecido en la Constitución de un país. A pesar de que varios autores le nombran ahora como bloque de constitucionalidad, o que no existe hoy en día una supremacía constitucional, lo que debemos tomar en cuenta lo que ha dicho nuestro Tribunal Supremo, ya que si revisan el expediente varios y la contradicción de tesis, podemos ver que al parecer aún no hay un criterio absoluto de modificación al concepto de supremacía constitucional, un principio por demás polémico. El siguiente principio que veremos es el principio de rigidez constitucional, consagrado en el artículo 35, 135. que a la letra dice: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Bien, entonces la rigidez constitucional en sentido amplio alude a la genérica resistencia que todo sistema constitucional ofrece a las presiones y a las insinuaciones de modificación que provienen de la realidad social, la política o el sector económico. Es un fenómeno de naturaleza
política, dado que la firmeza del sistema constitucional vigente se apoya en la constancia de voluntad política de los detentadores del poder. Como algunos de ustedes lo sabrán, ya abordamos en la sesión anterior el tema de la clasificación de las constituciones. Y hemos de recordar que uno de los criterios de clasificación es en relación a su reformabilidad en las categorías denominadas rígidas y flexibles. Pero esta noción de rigidez la encontramos en todas las constituciones, incluso las que preponderantemente llamamos constitucionarias y flexibles. Nuevamente hago alusión a la sesión de clasificación de las constituciones, ya que como lo habíamos revisado, justamente la constitución inglesa, modelo de constitución no escrita y flexible, según el criterio de clasificación de Brains, en los hechos ha sufrido muy pocos cambios. Es la que ofrece un mayor grado de rigidez, a pesar de ser catalogada como flexible. Desde una perspectiva formal, puede constatarse que una cierta rigidez corresponde a la naturaleza de resistencia de toda constitución escrita. También desde otro ángulo encontramos un elemento de rigidez en toda constitución escrita. Esto trae consigo una dificultad en cualquier cambio de contenido. Sin duda, todos estos aspectos confluyen a otorgar a una constitución un cierto grado de resistencia de ser alterada. En este sentido amplio, todas las constituciones son en cierto grado y en cierto modo rígidas. La rigidez desde el punto de vista constituye un concepto relativo, pues no puede haber nunca una rigidez absoluta. Es casi una ironía que el ejemplo paradigmático del tipo constitucional flexible, teórico y jurídico, en la práctica presente el grado más elevado de rigidez material. Lo expuesto nos lleva a analizar el concepto propiamente constitucional de rigidez. Según lo elaborado por la dogmática, es un elemento formal, una dificultad para modificar los preceptos constitucionales. Dentro de la misma dogmática constitucional, nuestra constitución está denominada como una constitución rígida. Sin embargo, en la realidad, a pesar de su rigidez, ha pasado por demasiados cambios en su texto constitucional, sobre todo desde los sexenios del 2006-2012, 2012-2018 y las que faltan en el sexenio presente, que es del 2018 al 2024. Nuestro cuerpo constitucional vigente es desde el 5 de febrero de 1917, cuyo texto original dista mucho del actual, razón por la cual se ha acuñado a que nuestra constitución tiene un sello de un hiperreformismo. El tercer principio constitucional general es el principio de inviolabilidad constitucional, consagrado en el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubiesen expedido. Serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado con esta. Ahora, Karl Lowenstein, un autor que ya habíamos visto en la clasificación ontológica de las constituciones, nos dice que cada constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento, como la misma vida humana. El diccionario jurídico mexicano dice: por inviolabilidad de la Constitución, entendemos su permanencia en el tiempo. Las constituciones aspiran a durar y adaptarse a los cambios de la realidad, modificándose a través de las reformas, la interpretación y la costumbre. Puede, en este sentido, afirmarse que las constituciones poseen una vocación de eternidad jurídica. En el principio de inviolabilidad de la Constitución se encuentra una de las finalidades que persigue todo orden jurídico: la seguridad. De modo que los constituyentes del 1856 y del 57
redactaron una constitución rígida, como ya lo vimos, determinaron que su obra no perdería vigencia en ningún caso, y ese modelo también perdura hasta la constitución vigente de hoy en día. Quizás lo hicieron porque vivieron una época de turbulencia, de revoluciones, de guerras, y eso desató nuestra vida institucional cobrara fuerza y permanencia, la importancia de que cobrara fuerza y permanencia. Sin embargo, ellos que incluyeron por primera vez derechos humanos, recordemos que el constitucionalismo mexicano es pionero en los derechos sociales, plasmado texto normativo, su ley fundamental, se olvidaron de uno, el derecho al cambio, a que cada generación decida por sí misma, incluso ejerciendo el derecho de resistencia. La inviolabilidad de la Constitución significa la imposibilidad de trastocar el régimen jurídico establecido y garantizar las libertades y la seguridad jurídica dentro del régimen. La inviolabilidad constitucional no significa inmovilismo. Una constitución puede modificarse, enmendarse, reformarse o incluso cambiarse mediante las reglas que prevé el mismo texto normativo. Para recordar un poco a Norberto Bobbio, él sostiene que hay cuando menos 4 formas de considerar la relación entre la revolución y el derecho. La primera de ellas es la revolución como antítesis del derecho. La segunda, la revolución como medio para realizar el derecho. El tercero, como objeto del derecho. Y el cuarto, la revolución como fuente del derecho. No obstante, Fixamudio opina que no hay derecho jurídico a la revolución, sino únicamente el de cambiar el orden constitucional por medios normales o tradicionales o establecidos, conforme al precepto del artículo 135, en relación con el 39, que tiene que ver con la soberanía nacional, y el artículo 136 que establece justamente esta defensa jurídica hacia la Constitución. Cuando un gobierno opta una posición autoritaria a grado tal que afecte los derechos humanos, entonces los ciudadanos tienen el derecho de resistir la opresión en defensa precisamente del orden jurídico constitucional. Y por tanto, si existe el derecho a resistir la opresión, o sea, si existe el derecho a resistir la opresión, como en el caso de Venustiano Carranza, que él resistió al gobierno de Victoriano Huerta mediante el Plan de Guadalupe, suscrito en la Hacienda de Guadalupe, en Coahuila, el 26 de marzo de 1913, desconociendo a un gobierno usurpador. La discusión sobre el tema es muy rica, hay mucha literatura jurídica y política. Con respecto a la Constitución de 1917, provino de un movimiento armado y por algo el constituyente aprobó el artículo 136, casi a una copia calca del texto constitucional de la del 57. Pues bien, mis estimados alumnos, como podrán notar, es un tema que en lo particular me apasiona. Esta clase se realizó con el fin y el propósito de que conocieran los principios constitucionales, en el entendido de que el derecho no solo son normas, sino también son principios, valores e instituciones, de que se quiere instaurar el Estado de Derecho. Agradezco su atención y compromiso, y como les mencioné en un principio, únicamente en esta sesión íbamos a conocer los principios constitucionales generales. Sin embargo, en mi clasificación por bloques que mencioné que eran 3, los 2 últimos únicamente los voy a mencionar para que posteriormente en la sesión correspondiente ya tengan un conocimiento previo. Bien, el segundo bloque, el cual denominé principios constitucionales que rigen a todos los órganos del Estado, encontramos 3 principios: igualdad, legalidad y el de irretroactividad. Son del segundo bloque. Y el tercer bloque tenemos los principios constitucionales referentes a derechos humanos. Y este lo encontramos en nuestro artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Muy bien, espero hayan entendido y alcanzado los objetivos planteados en un inicio de la sesión. Como actividad de evaluación tenemos un cuestionario con algunas preguntas de opción múltiple. Dicho cuestionario lo pueden encontrar adjunto a esta sesión. La idea es que terminando vayan a contestar el cuestionario sin apuntes, sin referencias,
un ejercicio de honestidad para conocer los conocimientos que han adquirido en esta sesión. Esperando que hayan quedado claro todo lo visto el día de hoy. Me despido. Para mí fue un placer haber dado la clase el día de hoy. Los espero en la próxima sesión, no sin antes hacerles una cita para motivarlos, que dice: el precio del éxito es el trabajo duro. Vince Lombardi. Muchas gracias.